toda la actitud. Bueno, no siendo más, vamos a dar inicio por acá. Con el permiso de ustedes, inicio la grabación de esta clase. Y bueno, pregunta del millón. ¿En qué tema quedamos la clase pasada? Esta vez no me pasó y hoy sí, la clase pasada sí apunté. Jefferson, ¿tienes alguna inquietud? Sí, señora profe, pues es que la evaluación me parecería que hoy sería mal porque como los compañeros del portal hay unos que no pueden ingresar. Sí, sí, estábamos hablándolo con Juan, pero como le comentaba yo a él, o sea, si dejamos la evaluación para la próxima clase tendríamos 12 evaluaciones para presentar, ¿sí? Quedaría más Entonces, pesado. no me parece también que se junten las 12 evaluaciones. Entonces, ¿yo qué le decía a él? Yo le decía a él, pues bueno, hoy presentamos la evaluación, pues quienes tengan la oportunidad de presentarla, ¿sí? Yo envío el link al grupo para que la presenten. Igual es una evaluación que abre a través de un link, como cuando ustedes entran a YouTube, como cuando ustedes entran a cualquier otra plataforma, es un link que se abre de manera fácil en el celular, ¿sí? Entonces creería que parte de las personas que están en el portal de pronto pues puedan abrirla a través del celular. Y si no, pues yo le comentaba a Juan que ya sería que de pronto pues las personas pasaran en el transcurso de esta semana, si puede ser entre mañana y el jueves antes de nuestra clase, que pasaran y fueran y realizaran la evaluación allá, ¿sí? Que la realizaran allá en el portal, porque pues también se nos juntarían las 12 evaluaciones, ¿sí? Por esa razón, pues no voy a aplazar la evaluación, la vamos a hacer el día de hoy y ya con Juan quedamos en que pues él daría apoyo, ¿sí? A las personas que puedan ir entre mañana y pasado mañana al portal y la realizan. O el mismo jueves, de hecho, pues ellos podrían presentarla desde allá. Listo, equipo, pues no sé ustedes qué les parezca, porque serían 2 evaluaciones, ¿sí? Para la próxima clase. Eh, y súper complicado porque sería pues Así más está tiempo, más perfecto. preguntas. Señora, ¿alguien quiere participar? Bueno, correcto, profe. Igualmente, pues como yo también trabajo ahí, pues yo haría la información a los demás compañeros para que ellos puedan realizar la evaluación. Ah, qué chévere. Espérame, que no vi quién estaba hablando. ¿Quién estaba hablando? Perdón. Soy yo, profe. Ah, Jefferson. Listo, Jefferson. Sí, te agradezco ese apoyo que nos puedas brindar para que los compañeros pues puedan presentar su evaluación. Pero pues son cosas que se nos salen de la mano y pues debemos de buscar una solución. ¿Listo? Entonces la solución la vamos a llevar a cabo de la manera que ya les acabé de comentar, con el fin de que todos pues puedan presentar su evaluación. ¿Listo, equipo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta clase. Entonces, recordemos en qué tema habíamos quedado, ¿no? Porque es importante que ustedes retengan allí la información de los temas que vamos viendo. Estábamos en el módulo 3, ¿cierto? Habíamos iniciado el módulo 3 o el módulo 2, 3, 2. Profe, habíamos quedado en las recomendaciones en los niveles de riesgo. Muy bien, excelente, excelente. Efectivamente, allí quedamos en las recomendaciones y también niveles, para esos niveles de riesgo, ¿no? Permítanme, ya les estoy compartiendo acá mi pantalla, denme un momento.
Ay, Dios. Hoy mi computadora está necia. Entonces, efectivamente van a haber unas recomendaciones, ¿cierto? Para esos niveles de riesgos. Vamos a ver cuáles son esas recomendaciones generales que nos van a dar para esos niveles de riesgo. Entonces, las recomendaciones son las siguientes. Entonces, de acuerdo al nivel de riesgo, nos dicen que debemos de seguir las siguientes recomendaciones. ¿Me confirman, porfa, si ya están viendo mi pantalla? No, profe, aún no. No. Bueno, nuevamente. Mm, Tal vez allí. Ahora la están viendo. Sí, señora. Perfecto, muchísimas gracias por la recomendación. Entonces, listo, equipo, miren. De acuerdo a los niveles de riesgos que nosotros definamos, ¿cierto? Teniendo en cuenta la forma en la que nosotros pues estamos haciendo la identificación y la valoración del riesgo, entonces nos dicen, oiga, si usted tiene un riesgo, sí, muy bajo, entonces lo ideal es que usted mantenga unas medidas que siempre controlen ese riesgo bajo que usted tiene allí, ¿sí? Y les sugerimos a ustedes que realicen unas evaluaciones periódicas para que verifiquen que este riesgo con el pasar del tiempo sigue siendo pues un riesgo bajo. Entonces les van a decir allí es importante que dentro de ese plan de trabajo que usted realiza de manera anual, entonces que siempre genere ciertas actividades, ciertas evaluaciones de manera periódica para que pues usted controle ese riesgo que en este momento se encuentra en una valoración de un nivel bajo, ¿sí? Pero ya cuando nosotros pasamos o tenemos un riesgo que está categorizado en un nivel medio, ¿sí? Entonces allí nos dicen que debemos de empezar a generar actividades o que debemos de empezar a hacer unos trabajos, unos tipos de trabajo, ¿cierto? Para hacer que este riesgo de una u otra manera se disminuya, ¿sí? O se elimine por completo. Entonces allí nos dicen para poder llegar a que este riesgo se disminuya, entonces es importante que usted implemente unos estándares de seguridad, ¿cierto? Donde le permita a usted a través de esos estándares de seguridad bajar ese nivel de riesgo y llegar a un ejemplo, puede ser que llegue a un nivel de riesgo bajo, ¿sí? Y que se tenga que mantener allí como un poco controlado. O lo que siempre pues se busca dentro de esos niveles de la jerarquía que estuvimos analizando, es que este riesgo pues por el contrario se elimine por completo. Pero cuando está muy, muy difícil, entonces la invitación es a que por lo menos llevemos ese riesgo a que esté en un nivel como bajo. Allí es importante porque digamos, en este nivel de riesgo medio, porque allá nos dicen, oiga, pero ojo, porque pues usted también tiene que entrar a validar, ¿sí? Que si usted quiere de una u otra manera bajar, ¿cierto? O eliminar ese riesgo, usted tiene que ver si, ejemplo, necesita aquí hacer, digamos, como una inversión en cuanto a niveles de costo y validar, pues, cuál va a ser el beneficio que usted tiene a razón de, digamos, del costo o de la inversión que usted hizo. Entonces, pensemos que en algún momento estábamos hablando de, si no estoy mal con ustedes, estábamos hablando de un andamio que estaba dañado. ¿Sí? Entonces allí la persona va a mirar, ¿no? Va a colocar como una, por decirlo de alguna manera, una balanza. Entonces va a mirar, ah, bueno, si yo soldo, ¿cierto? Si yo le pongo soldadura a ese andamio, ¿cuál va a ser el beneficio que voy a tener? ¿Sí?
bueno, seguramente pues que el empleador aquí va a correr pues menos peligros, pero puede hacer que con el tiempo nuevamente se dañe, ¿sí? Entonces ya pagué, ¿cierto? Una soldadura, ya invertí una soldadura, entonces con el tiempo seguramente voy a tener que invertir más soldadura para volver a arreglar el mismo andamio, ¿sí? Y seguramente pues allí mis empleadores van a seguir expuestos, ¿sí? A tal momento que pueda hacer que ya con el tiempo, pues este nivel de riesgo aumente. Pero si por el contrario, ejemplo, la persona dice, no, yo mejor me voy por el camino, ¿sí? De cambiar el andamio y mejor compro uno nuevo. Entonces puede hacer que aquí, en esta opción, la persona invierta mucho más dinero, pero los beneficios van a ser mucho mejor, porque pues con el pasar del tiempo no va a tener que hacer una inversión, ¿sí? Puede hacer que pase mucho más tiempo para que la persona tenga que hacer una nueva inversión y adicional a eso está eliminando por completo el riesgo y ninguno de sus trabajadores va a estar expuesto, ¿sí? Entonces hay que mirar también costo-beneficio. Ay, esperen que hay una chica que no puede entrar. ¿Alguien de casualidad tiene a la mano eh, em, los datos de el ID y el código para ingresar? ¿Alguien de pronto lo tiene? Si no, permítame, yo lo busco rápidamente para que la compañera pueda entrar. Yo sé que en algún momento se los compartí a ustedes, pero entre tanta cosa, no sé ya. Venga, le damos por acá, código. Ah, no, busquemos ID, que es más fácil. Acá está, miren, acá. Ya aquí lo encontramos. Gracias, muy amables. Aquí. Listo. Gracias. Listo. Bueno, les leo después de salir de clase, les leo los mensajitos, ¿listo? Entonces, en este caso, va a ser importante que se revise, ¿no? ¿Sí? En cuanto a esa inversión y a esa rentabilidad, ¿cuál sería el costo-beneficio? ¿Sí? Entonces, allí para poder verificar también, pues, como esas inversiones y demás, es necesario, pues, para poder también mantener como ese riesgo, no en ese nivel medio, sino para lograr reducirlo o eliminarlo. Entonces, hay que realizar también unas evaluaciones, unas verificaciones de manera periódica, ¿a través de qué? A través del plan de trabajo anual que se realiza, que es que es el proceso que de una u otra manera revisa de manera general cómo está compuesto ese sistema de seguridad y salud en el trabajo y cómo funciona. Entonces, a través de ese plan, de ese plan anual de trabajo, entonces se va a hacer como esa evaluación del riesgo y si a razón, ejemplo, de la medida que nosotros ya incorporamos, se disminuye o si continúa en el mismo nivel o por el contrario, si sube, pues que no sería lo ideal, ¿no? Lo ideal es que baje o que se elimine por completo. Si estamos, ejemplo, en un nivel alto o en un nivel crítico, ya aquí pues van a haber otras recomendaciones. Entonces, en el nivel alto nos dice que es importante que nosotros generemos digamos, un programa, ¿sí? Que contenga allí cierto diseño para poder empezar a generar esa reducción, ¿sí? De ese riesgo que está en nivel alto, ¿sí? Y hay que empezar a revisar cuáles son esas lesiones graves, ¿sí? Que se pueden llegar a causar o que se están causando a razón de, digamos, de este riesgo, ¿sí? Y allí entonces la idea es que este programa, como es, digamos, un programa
ya va a ir como un poco más amplio, ¿no? Un programa se va a ejecutar con más tiempo porque ya va a ir un poco más a largo plazo y no a corto plazo, ¿sí? No son como actividades, capacitaciones, talleres, sino que ya es un programa donde tiene pues un paso a paso, donde va a haber una ejecución, donde va a haber una parte seguramente práctica, donde va a haber una parte teórica y demás. Entonces, como va a estar la implementación de este programa, pues el proceso puede ser un poquito más, digamos, más demorado. Y aquí hay que verificar, ¿cierto? Que el riesgo pues está, que puede llegar a estar en ese nivel bajo y que permanezca pues como allí controlado y que nuevamente no se vaya a transformar en un riesgo de nivel alto. Y si estamos en un nivel crítico, entonces allí digamos, la recomendación es que primero es un riesgo que definitivamente no debemos tolerar, ¿cierto? Que no debería estar ni siquiera allí y que se debe atender de manera inmediata, ¿sí? Entonces allí no podemos, ejemplo, esperar a que se ejecute un plan, a que se ejecute un diseño, a que se ejecute, ejemplo, lo que estábamos hablando en el anterior, que es un programa, ¿sí? Allí no podemos empezar a esperar si es un costo-beneficio, ¿cierto? A revisar plan B, plan A o plan B. Entonces allí es que actuar de manera inmediata. Y aquí hay algo muy particular y es que nos dicen que tan pronto nosotros estemos dándole atención o estemos interviniendo en este riesgo, es importante detener la actividad económica que se esté realizando, dado que pues seguramente si hay un riesgo crítico, pues muchas personas más pueden estar expuestas. Entonces lo ideal es que pues yo debo de salvaguardar la vida y el bienestar pues de mis trabajadores. Por ende, pues no voy a trabajar hasta que yo retire del todo o elimine del todo, ¿cierto? O por lo menos lo tenga como controlado en un nivel bajo ese riesgo que estamos hablando. Entonces, ejemplo, la persona que maneja en este momento se encuentra sin protección porque tuvieron que quitarle la protección para cambiarle una pieza. Entonces, no vamos a trabajar con la máquina así abierta, dado que pues tiene la protección, que no tiene la protección en ese momento, ¿sí? Porque se le está haciendo algún tipo de mantenimiento. Entonces, no vamos a arrancar con la actividad, sino que pues va a quedar detenida hasta que la persona pues pueda allí de una u otra forma pues solucionar y bajar ese nivel y mantenerlo controlado o por el contrario eliminarlo. ¿Listo? Equipo, vamos a estar revisando unas normas de seguridad, ¿sí? Que todos deberíamos de saber y conocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser muy útiles para los diferentes espacios en los que nosotros, pues digamos, estamos, ¿sí? ¿Como cuál? En el estudio, en la casa, en el centro comercial, en el trabajo, etcétera, ¿sí? En todos esos lugares donde nosotros estamos y transitamos. Entonces, lo primero dentro de esas normas de seguridad es que hay que tener en cuenta que primero se deben de cumplir, ¿no? Las normas de seguridad y deberíamos de aplicarlas en todos los lugares donde nosotros estamos. Pero ustedes dirán, ay, pero en mi casa que voy a aplicar unas normas de seguridad. Si es que aquí nadie me vigila, si es que aquí nadie me hace auditoría, si es que aquí nadie me pone un memorando, cosas como esas. Claro, nadie lo está vigilando a usted, ¿sí? Y si usted se cae, pues nadie le va a cubrir, ejemplo, a usted una incapacidad y demás. Pero a través del cumplimiento de estas normas, usted por lo menos está guardando su vida, protegiendo su salud, ¿sí? Entonces, la invitación es que indiferente del lugar donde estemos, pues que podamos aplicar estas normas de seguridad. Entonces, lo primero que nos dice que no hay que correr, ¿cierto? Por las escaleras o pasillos, ya que esto se implementa o se exige con el fin de evitar, pues, accidentes laborales, bien sea por caídas o por niveles, desniveles o un nivel diferente en las escaleras. ¿Sí? El siguiente dice, al bajar, ¿cierto? Las escaleras, procure siempre tomarse del pasamanos,
ya que esto le permite tener un punto de apoyo en caso de que se resbale por algún motivo. Entonces pensemos en que vamos bajando la escalera, ¿cierto? Muchas de las personas no estamos acostumbrados a utilizar los pasamanos. Entonces decimos, ah, no, es que eso lo de los pasamanos es para los abuelitos, para las personas ya de edad, para el adulto mayor. Y no. Estos pasamanos son para todos, para que todos nos tomemos de allí de los pasamanos y podamos desplazarnos por esas escaleras lo más seguro posibles. Otra norma de seguridad es que al momento de nosotros transitar o estar caminando, ¿sí? Por el lugar que sea, en la medida de lo posible nos dicen que no tengamos elementos en las manos, ¿sí? Que nos quiten la visión del frente o que, digamos, generen como una interrupción allí, ¿sí? En esa parte visual donde yo puedo ver hacia dónde voy caminando, ¿sí? Si me voy a estrellar, ¿con qué me voy a estrellar? ¿Sí? Si puedo evitar ese estrellón. Entonces, que me permita o que no me permita, pues, tener como esa visual para poderme transitar de manera segura. Lo otro es que resulta que resulta que estábamos hablando en algún momento y es que hay una ley, ¿cierto?, que determina en caso, bueno, espera, hay una ley que determina, ¿sí?, una cantidad de metros para que uno categorice este tipo de trabajo como trabajo de alturas. Entonces, lo ideal es aquí en estos trabajos de alturas que ya en algún momento lo habíamos mencionado, que son superiores a 1.5 metros, ¿cierto? Entonces, allí es importante que se utilicen pues los elementos o el equipo de protección para el trabajo en altura, ¿sí? Lo otro, como norma de seguridad, es que nos dicen que no debemos de llegar al puesto de trabajo bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, que hay que llegar al trabajo en sano juicio, como nosotros llamamos, con los 5 sentidos. No hay que llegar bajo ningún tipo de sustancias como estas. Otra norma de seguridad es que no debemos de realizar actividades que no nos correspondan. Si nosotros estamos en el trabajo, ¿sí? Las actividades que debemos de realizar son las que están por contrato, ¿sí? Ese es el listado de actividades que tenemos dentro de ese contrato. Por el contrario, pues no deberíamos de estar realizando ningún tipo de actividad, ¿sí? O las actividades que seguramente para las cuales fui capacitado. De lo contrario, no. Pues si usted no sabe manejar un computador, ¿cierto? Si usted no le sabe hacer mantenimiento, pues no se tome el atrevimiento de realizarle algún tipo de modificación o mantenimiento pues a este tipo de equipos. El otro es que debemos de siempre dejar, ¿cierto? Esas guardas de seguridad a los equipos o dispositivos. Ustedes recuerdan, yo no sé, no me acuerdo si lo vimos con ustedes, pero ustedes me dirán. ¿Ustedes recuerdan el video donde el señor le quitó la protección a una máquina que estaba utilizando? ¿Sí lo recuerdan o no? Es que, Erika, ¿dónde vimos eso? No, ¿Alguien que profe, no lo hemos visto. no lo hemos visto? No, no, señora. No, profe. No, Listo. profe, no lo hemos visto. Entonces más adelante lo vamos a ver. Y es un video donde irresponsablemente una persona al momento de estar manipulando pues una máquina le quita las guardas de protección o de seguridad, ¿sí? Lo cual pues allí vamos a ver que puede llegar a ocurrir pues un accidente de trabajo. Entonces allí importante hecho. Otra norma de seguridad es utilizar, ¿no?, las herramientas y equipos de trabajo, pero para las tareas para las cuales están diseñadas estas herramientas y estos elementos de trabajo, ¿sí? Que no los utilicemos en otras actividades para los cuales, pues, estos elementos no están diseñados.
Usar también pues todos los equipos de protección, ¿sí? Los cuales son individuales, ¿sí? Y pues cada persona pues debería de tener su equipo de protección. De acuerdo pues a a la necesidad que tenga y de acuerdo pues a la actividad económica que esté realizando. Otra norma de seguridad es que no deberíamos de almacenar ciertos productos inflamables, ¿sí? De manera incorrecta. Ejemplo, si son inflamables, que los dejen en un lugar donde, pues donde esté haciendo mucho calor o cerca de una cocina, ¿sí? Entonces, siempre guardar los productos inflamables siguiendo siempre como la etiqueta, ¿no? De conservar estos químicos o estos líquidos. Ustedes se han visto que cuando uno está tomando, no sé, pensemos en un jarabe, ¿sí? Cuando uno toma un jarabe, en el jarabe pues sale como toda la ficha de descripción donde le dicen a usted, manténgase fuera del alcance de los niños, mantenga en un lugar fresco y no sé qué. Entonces, allí es importante que sigamos que son más o menos como estas, ¿sí? Como esta acá, esta partecita, ¿sí? Donde nos dan allí como todas las indicaciones de cómo deberíamos estar manipulando determinado elemento. Entonces allí estos productos inflamables también pues van a tener una forma de conservarse. Entonces lo ideal es seguir esa ficha técnica para, para tenerlos allí bien guardados. Lo otro es que nos dicen que no consumamos alimentos, especialmente, por ejemplo, en salas de cómputo, ¿cierto? Porque se pueden generar incendios. Si estamos trabajando especialmente, como lo menciona acá, con químicos, con productos químicos, que no se consuman alimentos allí, porque pues estos alimentos se pueden ver, digamos, como se pueden ver contaminados, ¿no? De ciertos virus, hongos, sustancias y demás, que sería pues una exposición a un peligro biológico, ¿no? Entonces la idea es que no se consuman alimentos en esta zona. Por lo general, cuando se trabajan en laboratorios o en otros lugares que, digamos, uno tiene como la manipulación de este tipo de elementos, pues se tiene un espacio donde la persona pues puede consumir sus alimentos, ¿sí? Que no lo haga ahí mismo. Otra norma de seguridad es que cuando nosotros estemos colgando las luces de Navidad, que ya casi porque desde junio, ¿cierto? Se siente que ya viene diciembre. Entonces, cuando estemos haciendo ese ejercicio, ¿cierto? De pronto de bajar la cortina, colocar un bombillo, hacer los diferentes arreglos que a veces nos salen en casita. Lo ideal es que utilicemos escaleras de seguridad que son estas, ¿sí? Pero y que no utilicemos sillas como esta y entre otras, ¿no? Por lo general, casi siempre todos en casita tenemos sillas rimas, ¿cierto? ¿Quién aquí tiene silla rimas? Yo tengo silla de estas. Entonces, lo ideal es que no utilicemos este tipo de sillas para hacer, digamos, como esas actividades o esas tareitas que salen en casa, mucho menos si estamos pues en un trabajo, utilizar elementos como estos. Está el del laboratorio, que allí nos dicen que es importante que primero, todos los productos químicos, sí, que nosotros vamos a estar manipulando, contengan lo que les estaba hablando, ¿cierto? De esa etiqueta, que tengan como esa ficha de datos donde nos dicen cómo debemos de tenerlos, digamos, resguardados, cómo debemos de utilizarlos, importantísimo ello, ¿no? Que sepamos cómo debemos de utilizar o manipular cada uno de estos elementos químicos. Entonces, deberíamos de exigir cuando no se tengan esas etiquetas, pues que la empresa, la entidad le incluya esas etiquetas para nosotros estar seguros de qué manera vamos a manipular este elemento. ¿Listo? Otra norma de seguridad es que en la medida de lo posible deberíamos de utilizar medios mecánicos auxiliares, ¿cierto? Para poder transportar cargas bastante pesadas, ¿sí? Por lo general, pues las empresas que son de carga o que manejan pues altos niveles de mercancía,
contienen pues este tipo de elementos como lo es esta cosita mecánica que ustedes están viendo ahí para trasladar la carga, ¿sí? Por otro lado, es importante que tanto hombres como mujeres sepan qué tantos kilogramos, ¿cierto? Vamos a levantar, ¿sí? Y lo ideal es que no superemos esos kilogramos porque seguramente, pues si los superamos, podemos pues estar expuestos a un riesgo lumbar, entre otras situaciones, ¿sí? En el caso de los hombres serían 25 kilogramos, en el caso de las mujeres 12,5 kilogramos. Eso sería como lo ideal y lo máximo que nosotros pues debemos de levantar, ¿sí? Norma de seguridad, cuando usted levante cualquier tipo de objeto, va a hacerlo de manera correcta. Entonces pensemos, ¿cierto? En esta cajita que está acá, que la vamos a levantar. Entonces allí es importante que se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Eso es como cuando usted va al gimnasio. No sé si algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de ir a un gimnasio. A usted le dicen, oiga, cualquier ejercicio que usted vaya a hacer, ¿sí? Siempre la espalda debe estar recta. Entonces, espalda recta, ¿sí? Si usted va a hacer el ejercicio, debe de contraer el abdomen. Entonces, ahí mismo, abdomen contraído hacia adentro, metemos toda la pancita hacia adentro. Y nos dice, si usted va a hacer flexiones o, pues, dependiendo del ejercicio, flexione las piernas. Pero, ojo, al flexionar las piernas, asegúrese de que su rodilla, ¿cierto? Esta parte de acá, su rodilla no traspase la punta del pie, ¿sí? Porque ya allí estaría haciendo un movimiento incorrecto, ¿sí? Y ya después le dicen a usted, listo, cuando usted ya tenga la posición del pato, ¿sí? Si han bailado la rondita del pato, entonces cuando usted ya tenga esa posición, ahí sí levante la carga, pero levántela cercana a su cuerpo, no así como, ay, qué asco, no, sino cercana a su cuerpo, ¿sí? Para que el nivel de carga sea un poco mejor, ¿sí? Y no vaya a tener allí ninguna lesión. Otra norma de seguridad que nos dicen, la de la postura, ¿cierto? ¿Cómo debemos de sentarnos de manera correcta? Entonces, sentarnos de manera correcta, pues según también la silla que nosotros tenemos, lo importante allí es que sus pies queden sobre el suelo, ¿sí? Si sus pies no quedan sobre el suelo, entonces, por favor, solicite a su empleador que le entregue o una silla, pues la cual le permita que usted tenga los pies sobre el suelo o que le permita o que le entregue un descansapiés, ¿sí? Que este ayudaría a nivelar pues como la rodilla de las caderas, ¿sí? Entonces sería como lo ideal allí. Y que adoptemos pues unas posiciones donde los brazos pues estén bien puestos en el escritorio, donde la persona pues esté recta y no esté así toda recostada en la silla, o de pronto que esté más alta al nivel del computador. Bueno, entonces allí, ¿cómo de una u otra manera nosotros generamos una buena postura frente a un computador y pues con la silla que estamos utilizando en ese momento? Lo otro es que recomendaciones. En la medida de lo posible, no utilicemos las T's. ¿Ustedes sí saben cuáles son las T's? Las T's, la T que uno utiliza, mm, especialmente para esas épocas de diciembre. Porque en las épocas de diciembre, pues necesitamos, ¿cierto? Conectar diferentes lucecitas en el mismo lugar. Entonces, por acá dice Julián, sí, 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 conozco la T. Entonces, recomendación en la medida de lo posible ya no utilizar la T, sino más bien reemplazarlas por las multitomas, ¿sí? Entonces, utilizar las multitomas allí, que son más seguras porque estas multitomas pues traen lo que nosotros llamamos polo a tierra, que el al polo a tierra sería primero, él tiene una función y es primero controlar un poco, ¿cierto? Como la energía que va a pasar allí por cada una de las tomas. Y en segunda instancia, si hay digamos,
una sobrecarga de energía, entonces allí como que va a nivelar esto y lo va a enviar como a la Tierra en vez de que esta energía suba y pueda causar, ejemplo, un incendio, un cortocircuito y demás. Entonces es Es como importante el que no. neutro, Señor. es como el neutro, ¿no? O sea, hay como un punto intermedio entre el negativo y el positivo. Exactamente, sí, es como como la nivelación de esa energía que pasa y que debería ser pues la adecuada para los dispositivos pues que estamos colocando allí. Listo. Y normas de seguridad vial, que son bastante importantes. Primero, que debemos de tener cuidado, ¿cierto? Al momento de transitar una calle, especialmente cuando hay lluvias, ¿no? Por estos días que han habido tantas lluvias, ¿sí? Que estamos en una época de invierno, entonces tener mucho cuidado al pasar las calles, porque especialmente esa zona de la acera que nosotros llamamos, que es esa partecita, que la parte de adelante, no la cercana al semáforo que tiene como las rayitas blancas, esa es la acera, que es por donde pues por lo general nosotros nos transitamos, esta parte se pone muy resbalosa y pues máxime si usted pasa corriendo o pasa como muy de afán o peor aún si pasa distraído con el celular, pues puede hacer que allí ocurra un accidente. Procurar caminar, ¿cierto? En las vías públicas, ¿sí? Y cruzar sin elementos, sin celular, sin cosas que nos distraigan o de una otra manera pues interfieran en ese, qué pena yo ingreso por acá, en ese tránsito o cruce que estamos realizando pues en la calle. También nos dice que en la zona donde existen puentes peatonales, sí, pues lo ideal es que nosotros los utilicemos, ¿no? Porque pues por alguna razón estos puentes fueron puestos allí. Claro está que ustedes dirán, Erika, pero es que a veces cruzar el puente es más peligroso que cruzar por la misma calle, ¿cierto? Hay algunos puentes que lamentablemente se han vuelto tan inseguros, pero en la medida de lo posible, pues utilizarlos. Si no lo puedo utilizar, es mejor que usted camine un poquito más y busque un semáforo, ¿sí? Donde usted pueda cruzar. Porque allí, pues, estos puentes están ubicados dado al alto flujo vehicular que está allí en esa avenida. Nunca cruzar en una curva. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues en las curvas nosotros no tenemos la visual completa y no sabemos en qué momento pues puede venir un carro. ¿Sí? Entonces, allí como evitar siempre cruzar en esas curvas. Es mejor que usted se vaya hasta un cierto punto donde no se tenga curva y que a usted le quede pues bien revisar si viene o no un carro. Entonces aquí nos dejan unas palabras, ¿sí? Y las dejan hasta como en mayúscula. Recuerden que cuando nosotros a veces escribimos en mayúscula, lo que queremos hacer es, primero, hacer énfasis en lo que se está diciendo, o segundo, puede hacer que estemos como gritando, alzando un poquito la voz. Entonces aquí nos dice, pare, mire, escuche y ahí sí, cruce, ojo, ¿sí? Hágalo de esa manera. Y al cruzar la calle, importante que, como les había dicho en el primer ejemplo, no cruzar corriendo, ¿no? Entonces hay que cruzar caminando, ¿sí? Nos dicen que es importante que nosotros, y esto sí se los dejo también como experiencia, que hagamos contacto visual con el conductor, ¿sí? Como que, ojo, pare ya porque mire que el semáforo está en rojo para usted y no puede cruzar, ¿sí? Y está en verde para mí, voy a cruzar. Entonces, ¿por qué se los digo? Resulta que alguna vez, unos añitos atrás, más o menos como unos, ¿qué? 10 años tal vez atrás, estaba cruzando una calle, ¿sí? Y resulta que ya el semáforo, pues para mí estaba en verde, yo ya podía cruzar, para el paso vehicular estaba en rojo, ¿sí? Y empecé a cruzar la calle normal, pero resulta que, pues la primera fila de carros todavía no estaba estacionada, pues los carros venían andando, pero ya el semáforo estaba en rojo. Y resulta que cruzando pasó una moto a toda velocidad.
Entonces, tan pronto pasó, me hizo, dijeron por ahí, como la Rosa de Guadalupe, el viento me sopló en la cara, literal. Entonces, la experiencia fue bastante maluca porque, pues nada, yo quedé ahí como en shock. Yo, Dios mío, casi muero, casi no cuento la historia, ¿sí? Entonces, como consejo, siempre antes de cruzar cualquier calle y si están ahí con el semáforo, esperen que esa primera fila de carros esté estacionada. Y si por lo menos no está estacionada, usted vaya generando ese contacto visual con el conductor donde usted ya con su mirada le está avisando que usted va a cruzar, ¿sí? Porque es que ahorita el tema de cultura vial es fuertísima y no tenemos cultura, ¿sí? Entonces somos demasiado imprudentes. ¿Listo, equipo? Esa sería ya la otra recomendación. Bueno, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Qué horas tenemos por acá? Uy, súper bien, vamos, son las 4 de la tarde y terminamos a las 5. Listo, entonces vamos a pasar al siguiente resultado de aprendizaje de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí vamos a identificar lo que son los programas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Cuáles programas? Entonces, pues esos programas que en las, ejemplo, en las recomendaciones de los niveles de riesgo nos estaban diciendo que implementáramos para empezar a reducir o a eliminar pues los peligros y los riesgos que se puedan presentar en ese lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cuáles son esos programas que ya en algún momento se han implementado o que se pueden llegar a implementar de acuerdo pues a los riesgos identificados, ¿sí? Entonces, miren acá, aquí tenemos algunos programas, ¿sí? Que van a ayudar a gestionar esos riesgos, ¿sí? En el trabajo. Entonces, uno de los programas que tenemos es acerca de prevención de riesgo psicosocial, ¿sí? Este programa va a tener una metodología o un enfoque, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, donde ellos allí van a empezar a implementar lo que son técnicas para el manejo del estrés, ¿sí? Técnicas como cuáles, como técnicas como de relajación, charlas acerca del manejo de estrés, gimnasia también, ¿sí? Cerebral. Cuando nosotros hablamos de gimnasia cerebral, es poder, digamos, implementar algunos ejercicios que permitan trabajar la mente, ¿sí? Y que permitan que la mente oxigene un poco. Entonces, van a tener allí una gimnasia cerebral, van a tener campañas visuales también, van a tener, ejemplo, la oportunidad de realizar ciertos diagnósticos digamos, de revisar a la persona a nivel psicosocial, cómo se encuentra, ¿sí? Entonces, todo ello va a estar implementado en ese programa, ¿sí? De prevención de riesgo psicosocial. Pero hay que tener en cuenta aquí que dentro de este riesgo psicosocial hay unos factores, ¿sí? Que de riesgo que van a estar presentes como cuáles, como demandas emocionales. Es decir, que la persona está cargada por todo lado, ¿sí? Tiene 1000 de emociones, como nosotros decimos, no, tengo un mar de emociones o tengo emociones encontradas, entonces tengo enojo, tengo tristeza, tengo estrés, tengo cansancio, ¿sí? Entonces empiezan a mencionar un montón de cosas. Entonces allí serían demandas emocionales, a eso hace referencia. Liderazgo y relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a venir a tratar, ejemplo, cómo es la relación, ¿cierto?, de esos empleados con de esos empleados con el jefe y el jefe con los empleados, ¿sí? ¿Cómo son las relaciones interpersonales? Cuando nosotros hablamos de interpersonal, es cómo yo me relaciono con el otro, ¿sí? Cómo yo me comunico con el otro, cómo yo trabajo en equipo con el otro, ¿sí? Cómo yo, ejemplo, soy empático con el otro, ¿sí? Entonces es a nivel general, ¿cómo es esa relación mía con el otro? Entonces, a eso hace referencia las relaciones interpersonales. Y la carga mental. Entonces, puede ser una carga mental derivada, ejemplo, a la cantidad de tareas
o actividades que debe desarrollar esa persona en ese lugar de trabajo, ¿sí? Hay otra que está orientada que sería esta, que está orientada a la prevención de riesgos musculoesqueléticos. Entonces allí van dentro de esa categoría, perdón, dentro de esa metodología, ¿sí? Se va a estar implementando lo que son capacitaciones, donde se va a estar, ejemplo, implementando y hablando acerca de pausas activas. Se va a estar realizando, ejemplo, allí unas inspecciones a los puestos de trabajo. Cuando yo hablo de inspecciones de trabajo, ¿a qué hago referencia? ¿Ustedes qué creen, equipo? Cuando nosotros hablamos de inspecciones de trabajo, ¿a qué hacemos referencia? Quien quiera participar, por favor, levanta la mano y le doy la palabra. Uy, pero 20 manos alzadas, uy, no puede ser. No todos, no todos a la vez, por favor, porque no les entiendo los que me están hablando ya. A mentiras es molestando. Joan Cifuentes, cuando nosotros hablamos de inspecciones al lugar de trabajo, inspecciones en el trabajo, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué creen ustedes? Bueno, mientras Joan piensa la respuesta, yo voy a ir a ponerme un saco porque me dio frío. Dale, Miriam, te escuchamos. Miriam, si nos estás hablando, no te escuchamos. Profe, pongamos, digo yo que en inspección de la metodología que utilizarán es como hacer unos breves ejercicios, como unas pausas activas. No, las pausas activas no. Mira que las pausas activas podrían hacer parte, Melissa, más de ejemplo de una higiene postural, ¿sí? Porque pongamos Más pues bien. que, o sea, detengan un momento el trabajo y comiencen a hacer como unos tipos de ejercicios. Sí, ese estaría más orientado a ese sentido que te digo de poderles, digamos, como incentivar esa higiene postural o higiene visual y demás, ¿sí? Bueno, perdón, yo estaba diciendo, dice que Miriam, gracias, Melissa. Está diciendo Miriam y es Mayra. Mayra, dinos el aporte que tienes allí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ingresan a inspeccionar los puntos de riesgo en la empresa. Cuando ingresan a inspeccionar pueden ser porque ha habido quejas, reportes sobre alguna situación que haya pasado en la empresa, sobre un riesgo. Pongamos un ejemplo. Un accidente, que haya pasado un accidente en una bodega, que se haya golpeado con una estiba, que un montacarguista le haya llegado. Entonces ahí es donde ingresa, hacen las inspecciones, a ver por qué, a ver cómo funciona cada punto de riesgo, a ver si se cumplen las normas o no se cumplen las normas de seguridad en el trabajo. Eso, entran a investigar todo tipo de puntos sobre los riesgos en salud en el trabajo, toda la seguridad. Mayra, muchas gracias por tu aporte y por ahí va, ¿cierto? Por ahí va. El tema es que efectivamente, como lo menciona Mayra, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de inspecciones de trabajo o al lugar de trabajo, básicamente son procesos, ¿sí? Que se deben de realizar. Más sin embargo, o sea, estos procesos van a tener unos tiempos estipulados para que se realicen, ¿sí? Se deben de hacer de manera periódica para verificar en qué estado está el lugar de trabajo de esa persona,
¿sí? Entonces, ejemplo, que si la bombilla está bien, que si el switch también, que si la mesa está en buenas condiciones, que si la silla está en buenas condiciones y no está rota, que ejemplo, la puerta esté bien y no esté caída. Entonces van a revisar, sí, a nivel general, cómo está esa estructura, cómo está ese lugar o ese puesto de trabajo para la persona, ¿sí? Y eso es lo que entran a revisar. Pero resulta que como este ejercicio debe hacerse de manera periódica, y bueno, pensemos que la empresa lo hace muy juicioso y revisa de manera periódica, hace este ejercicio, pero resulta que como lo dice Mayra, cuando ocurre algo, ¿sí? Se genera una alerta. Entonces, cuando pasa esa situación como un incidente, un accidente o enfermedad laboral, ¿sí? Dicen, venga, aquí está pasando algo. Si esta gente se me enfermó o si esta gente sufrió un incidente o un accidente, es porque en ese puesto de trabajo hay algo que está mal. Entonces, entran a ser como un poco más intensos, más minuciosos a revisar ese puesto de trabajo, a ver cuáles son esos riesgos o peligros que están allí presentes y que están exponiendo a la gente, ¿sí? Que están exponiendo a ese trabajador. Entonces, a eso es que hace referencia. Entonces, allí van a realizar también temas que estén orientados a esas inspecciones de los puestos de trabajo, ¿sí? También van a haber, ejemplo, escuelas donde se enfoquen, sí, a ciertos ejercicios que les ayuden a mejorar la circulación, los hábitos posturales, también para el tema de las manos, los hombros, bueno, la parte visual, el oído, sí, entonces van a haber varias, digamos, como varias actividades que se implementen allí. Hay otro y es el de prevención de riesgo cardiovascular. Este está muy orientado y tiene una metodología poder incentivar a la gente a que se prepare pues unas comidas, ¿sí? Bien sea el almuerzo, bien sea la lonchera, el break o las onces que nosotros llamamos, ¿sí? O la cena, que se preparen unos alimentos saludables, ¿sí? Partiendo pues de unos buenos hábitos de alimentación, donde se incluyan verduras, frutas, proteínas, ¿cierto? Menos azúcares, menos harinas, menos grasas, bueno. Entonces allí es como la invitación a que la persona pues se alimente de una manera saludable, ¿sí? Para evitar pues ciertas enfermedades, especialmente allí. Se implementarán también temas orientados digamos, como a trabajar esa parte física, ¿no? Donde se puedan hacer ejercicios, donde se pueda hacer, digamos, como temas de tamizaje, ¿no? Cuando nosotros hablamos realizar temas de tamizaje, es que la empresa de una u otra manera, pues como que contrata un equipo experto donde pues vengan y realicen ciertos exámenes. ¿Qué tipo de exámenes visuales? Del tema también auditivo, que realicen examen físico, ¿sí? Que realicen exámenes de manera general para verificar pues la persona cómo está. Está también el de prevención de riesgo visual, que entonces allí ejemplos serían también, pueden implementar dentro de este programa jornadas de tamizaje visual donde pues vaya una empresa, le haga el examen, ¿no? Aparte de eso también lo utilizan para hacer negocio. Yo toda aquí sincera, no, también, pues porque la empresa que va a hacer el examen visual, pues también de paso, pues les puede ofrecer a ustedes el cambio de gafas si se necesitan y demás, ¿no? Está, ejemplo, la prevención de salud pública, que serían campañas un poco más orientadas, ejemplo, al tema de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, ¿sí? Entonces allí como implementar o generar pues unos buenos hábitos frente a ese consumo y si se está el consumo, pues mirar también pues que no sea un consumo donde la persona pues ya sea un poco adicta, ¿no? Entonces, recomendaciones de qué momento lo puede consumir o no, que lo haga ya en sus fiestas de vez en cuando.
Y acá es importante también, ejemplo, el aseo, ¿no? La higiene de esas zonas comunes, como lo son baños, cafeterías, que son como los lugares por lo general donde se toma pues los alimentos, como el desayuno, el break, el almuerzo, ¿sí? Que todos pues mantengamos esos hábitos de higiene frente a estos lugares que son comunes para todos, con el fin de evitar, ejemplo, exposiciones a virus, hongos, entre otros que se pueden presentar allí. Creo que alguien me estaba escribiendo, pero bueno, si es alguno de ustedes que está aquí, les atiendo después de clase. Listo, vamos a mirar acá que hay otros que están un poco más orientados a lo que son la higiene y seguridad industrial, donde van a estar generando, ejemplo, programas de riesgo locativo. Entonces, estos programas de riesgo locativos van a estar orientados, ejemplo, a todo el tema de la estructura, ¿sí? Cómo está la estructura de ese lugar de trabajo. Lámparas, puertas, paredes, llaves, baños, cocina, ¿sí? Cómo está estructurado digamos, esa parte locativa, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de riesgo, que se va a caer una lámpara, que se puede machucar con la puerta, que el cajón está que se cae, ¿sí? Entonces, como mirar allí. En este ejemplo, en este tipo de programas se valida, ¿no? Entonces, cómo están, ejemplo, las oficinas, los talleres, los pasillos, ¿no? También se puede generar, ejemplo, una verificación de cómo están los extintores de la empresa, cómo están los botiquines, también cómo está la señalización de esta empresa, y de esta entidad. También revisan, ejemplo, el tema de la ventilación, supremamente importante porque hay empresas, ¿no? Que utilizan ciertos químicos, entonces la ventilación es fundamental, ¿sí? Entonces allí en este programa eso es lo que van a estar revisando. En el caso del programa de gestión de riesgos químicos, entonces allí se va a estar verificando lo que son, ejemplo, las fichas de seguridad de todos los elementos químicos que estamos manipulando. Se va a estar verificando, ejemplo, o implementando o haciendo énfasis en el uso adecuado de ese equipo de protección personal, como lo pueden ser guantes, tapabocas o ¿sí? Por lo general allí en los laboratorios se utilizan es más como unas caretas, gafas, también pueden haber allí el tema de batas, ¿cierto? Entre otros. Y por supuesto, la señalización, ¿no? La señalización es supremamente importante, donde diga, ejemplo, en cada zona que está ubicado, las salidas de emergencia, entre otros. ¿Sí? Allí es importante. En el caso de medidas ambientales, ¿no? Entonces allí vamos a básicamente a revisar dos cosas. Entonces, que es el confort térmico y la iluminación. Entonces, donde se va a estar, digamos, como implementando o revisando el tema de la temperatura, ¿sí? La medición de la temperatura. También se va a estar mirando, ejemplo, qué tan húmedo o no es el lugar de trabajo. Se va a estar mirando también el tema de los niveles de luz, ¿sí? Del puesto de trabajo. Y se va a estar también mirando cuáles serían como las condiciones externas, ¿sí? Digamos, de esas temperaturas que nos puedan estar afectando, ¿sí? Por estos días, creo que las temperaturas externas nos han estado afectando mucho, ¿no? El tema de gripe, pues, hasta un poco complejo. Y en el siguiente que nos habla acerca del mantenimiento, de máquinas, equipos y herramientas. Entonces allí básicamente es que pues las entidades, ¿cierto? Las empresas pues tienen ya allí unos tiempos establecidos. Yo voy a hablar de un mes, pero pues allí ya hay unos tiempos previamente establecidos, donde se diga, oiga, cada mes sí o sí debemos de hacerle mantenimiento a la máquina de corte, ¿sí? ¿Para qué? Para generar pues una prevención de algún tipo de
accidente. Entonces, cada mes, sagrado, sagrado el mantenimiento de esta máquina. Y ejemplo también puede ser el tema de control ¿de control de qué? De los equipos de protección, ¿sí? Para poder utilizar, ejemplo, esas máquinas, ¿no? Y también cuáles son cuáles son como los implementos, ¿sí? Que se utilizan para hacer ese proceso, ejemplo, de mantenimiento a la máquina, ¿no? Y que sea, por supuesto, pues un personal capacitado para hacer ese proceso. No que usted, así usted, ejemplo, sepa de hacerle un mantenimiento, pues si no está dentro de sus funciones, pues usted no le va a hacer mantenimiento a la máquina, ¿sí? Tiene que hacerlo un equipo que está preparado y que tiene la autorización para hacer este tipo de mantenimiento. Prevención, preparación y respuesta ante una emergencia. Entonces allí, ¿cómo podemos, ejemplo, pues digamos, implementar programas haciendo simulacros, ¿cierto? Periódicos que nos permitan actuar. Puede ser que, ejemplo, no sé, este año yo haga un simulacro donde le permita a mi equipo actuar frente a un terremoto. El otro año puede ser que implemente un simulacro que le permita a mi equipo actuar frente a un incendio y así sucesivamente. O puede ser que en el mismo simulacro se permita actuar en dos eventos, en dos tipos de emergencias, ¿sí? Entonces, allí puede estar implementado ello. Y también pueden generarse, ejemplo, talleres de primeros auxilios, de evacuación y de rescate, ¿sí? Donde la gente pues se prepare para ese tipo de eventos y poder también pues ayudar al otro, ¿sí? Se pueden, ejemplo, también implementar lo que son brigadas de emergencia, ¿no? Donde se explique un poco más allá qué es una emergencia, cómo deberíamos actuar, a quién le podemos prestar primeros auxilios, a quiénes no. Bueno, entonces empezar como a validar de una manera más detallada acerca, pues digamos, como de esa emergencia. Y estos serían como los programas de una u otra manera que tenemos en este sentido. Les voy a compartir mi pantalla, voy a dejar de compartir un momento y les comparto de nuevo para mostrarles los videos que les había dicho, que pensé que ya habíamos visto, pero efectivamente no hemos visto, porque no habíamos llegado hasta ese punto. Permítanme, ya les comparto la pantalla para que ustedes vean los videos. ¿Cómo vamos hasta el momento? Si están todavía por ahí, ya no están. Aquí estamos, profe. Ah, bueno, no me dejen sola, Dios mío. Gabar. Acá, este otro. No, ¿están seguros que no habíamos visto ese? El de la máquina. Yo toda. Gar, miramos acá este otro. No, no, señora. No, profe, que no lo hemos visto. Listo, gracias. Entonces vamos a empezar por este. Por favor, les voy a compartir la pantalla. Necesito que me confirmen si ven y si escuchan. ¿Listo? Al mismo tiempo. ¿Ven y escuchan? Profe, no se ve. No, señora. profe. Ay, Yo la Dios, escucho, pero ¿cómo así que no me ven? Listo. Nuevamente voy a compartir. Entonces, por acá. Pantalla completa acá. Le pongo sonido y comparto de nuevo. Ya. Excelente. Listo. ahora sí. Entonces voy a ir acá, voy a silenciar mi micrófono y los dejo a ustedes con el video.
hijo ya escuchó, están apurando la pega. Es que hay que sacar rápido el material para ir alimentando la soldadora. Sí, pero jefe, no sé por qué la máquina está sacando los cables más cortos. Entonces sáquenle la protección para ir viendo por qué se estanca. Yo creo que no había que trabajar sin la protección. Perdóname, pero tú viste que estaban apurando la producción. Tú mismo lo escuchaste. Además, ¿cuántas veces yo te enseñé a trabajar sin la protección? Pero el dado me va a golpear. Se supone que usted me estaba enseñando cómo trabajar bien. No accidentarme de esta manera. Tú sabes que cuando yo apuro la pega, cuando yo apuro la producción, siempre lo hago así. El problema es mi familia. ¿Qué le voy a decir a mi mujer y a mi hijo ahora? En mi casa me están esperando. ¿Usted le va a contar lo que va a pasar? Lo siento, muchacho. En el año 2013 ocurrieron 15.430 accidentes en la industria manufacturera. 6.335 afectaron a las manos, es decir, un 41,1%. En el mismo periodo hubo 249 amputaciones, o sea, 4,7 amputaciones por semana. Las principales causas y factores contribuyentes en la ocurrencia de accidentes graves son falta y falla en los sistemas de protección o bloqueo, falta de protecciones en puntos en los que se puede liberar gran cantidad de energía, exponerse a una potencial liberación de energía sin protección, protecciones inadecuadas y o insuficientes, retirar y no reponer protecciones, no utilizar protecciones de los equipos, falta de inspección y mantención a protecciones. Bueno, entonces, equipo, ¿qué opinan de este video? ¿Qué opinan de la situación que ocurrió allí? Quien quiera participar, porfa, levanta la mano y damos la palabra. Jefferson. Profe, pues yo ahí evidencio que pues también el jefe le está dando una mala directriz a su empleado porque le está indicando que le quite la protección a la máquina, entonces pues lo está guiando de mala manera. Uno como empleado en vez, en veces es como que teme por las decisiones, porque si uno le contradice al jefe, pues dirá, no, no quiere trabajar o no sé. Gracias, Jefferson, por tu aporte. ¿Quién más de pronto quiere aportar acerca del video que acabamos de ver? ¿Qué tal si, bueno, Susana que había estado supremamente callada, Susana, no la hemos escuchado. Hola, profe, buenas tardes. Es que voy camino a la Hola, casa. no te preocupes. Bueno, como Susana va en camino a la casa, bueno, ¿qué tal Zulma? Zulma Lorena. Cuéntanos qué puedes reflexionar frente al video. ¿Cómo viste la situación o la decisión que tomaron allí? Profe, pues, ¿qué le digo? Veces fue la mala capacitación de la persona que dejaron a cargo para digamos, a la persona nueva que entró a la empresa. Entonces, si nosotros no utilizamos las medidas de protección que nos dice la empresa, pueden ocurrir estos accidentes.
Efectivamente, Zulma. como dice ahí, las amputaciones, accidentes así laborales ya mayores. Ujú, sí, así es. Vale, Zulma, muchas gracias por tu aporte. Bueno, equipo, pues esto es un llamado en dos sentidos. ¿Listo? Entonces, en primer sentido, que recuerdan en la primera clase que nosotros hablábamos de un concepto que se llamaba actos inseguros. Entonces, el primer llamado es a que nosotros no debemos de realizar actos inseguros, ¿sí? En este caso, el empleado pues realizó un acto inseguro, claro, que fue incentivado por su jefe, sí, pero el deber ser, como nosotros debemos de salvaguardar nuestra vida, siempre el deber ser es exigir, ¿no? También desde ese conocimiento que ya tenemos en seguridad y salud en el trabajo, ese velar, ¿no? Por la seguridad y la salud de los empleadores. Entonces, nosotros mismos debemos de exigirle a sus jefes, ¿cierto? El velar por esa seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, claro, yo sé que muchas veces, y como lo hemos dialogado acá en varias oportunidades, nosotros como trabajadores, pues sentimos temor, ¿no? A hablar, a exigir, a decir las cosas, pues porque decimos que de pronto o nos pueden echar o podemos generar un mal ambiente, entre otras situaciones, ¿sí? Pero miren, si uno da una pelea con argumentos y partiendo siempre desde una buena comunicación y con respeto, seguramente ustedes se van a impresionar porque tal vez los resultados allí sean diferentes. Miren, ¿qué tal si esta persona del video, pues digamos como lo veíamos ahí en el video, ese empleado, antes de quitar esa protección, hubiese empezado con ese diálogo un poco llamado a la reflexión para ese jefe que estaba dando una instrucción? ¿Qué tal si desde allí lo hubiese empezado? Mire, jefe, yo entiendo que está el tema de la producción, ¿cierto? Más sin embargo, sí, yo no, yo quiero evitar un accidente, ¿sí? Yo tengo una familia que me espera, una esposa, un hijo que me espera, ¿sí? Tal vez aquí pueda hacer que de momento aceleremos la producción, pero seguramente podemos generar una situación más compleja para la empresa, donde ya no sea una producción que se va a parar, sino donde se tengan que responder por unos actos inseguros, por un incumplimiento a la norma y demás, ¿sí? Entonces, sí, como desde un llamado a la reflexión a sus jefes también que de una u otra manera, pues, imparten, ¿no? Ese incumplimiento en las normas. Eso en cuanto a este video. ¿Listo, equipo? Vamos a revisar otro video que es este. Este está orientado a, bueno, el anterior era al mantenimiento, ¿no? De las máquinas y protección de las máquinas. Este está orientado a los riesgos o al riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces allí vamos a mirar este. Entonces, ay, pero esperen, denme un momento porque si no, no escuchan. Voy a cerrar mi micrófono acá. Inseguridad, angustia, frustración, miedo, dificultad para pensar o concentrarse, ansiedad, incluso depresión, son algunas de las consecuencias del estrés laboral, que es un problema que nos afecta a todos, a los trabajadores, a las empresas. ¿Quiere conocer más detalles y sobre todo qué herramientas podemos tener para salir de aquí? Se lo contamos acá. El exceso de trabajo, de reuniones, sobreexigencias, sumado a un agitado ambiente laboral, son situaciones cotidianas de la vida moderna, pero es un escenario que puede provocar graves problemas a nivel mental y físico. Tanto así que la OMS reconoció oficialmente como trastorno emocional el burnout o desgaste profesional. Se trata de una alteración que se desarrolla como consecuencia del estrés laboral. El estrés en sí es una respuesta fisiológica que nosotros tenemos cuando las demandas superan nuestra capacidad de afrontamiento. Cuando hablamos de estrés laboral estamos hablando de que esta respuesta está asociada a variables laborales.
laborales. ¿Por qué el estrés laboral es tan importante? Porque efectivamente afecta la capacidad de la persona de poder aportar lo que una empresa espera que cada persona contribuya para lograr ese propósito que se ha fijado la empresa. En nuestro país existe una normativa para proteger la salud mental de las trabajadoras y trabajadores. Se trata del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, un instrumento que evalúa los riesgos a los que se podría estar expuesto. Lo importante de esta metodología es que exige que al interior de las empresas se den un contexto de diálogo social, con representación de trabajadores y de empleadores. Creo que lo principal y más relevante es que la estrategia de la empresa tiene que apuntar a eliminar o controlar lo que está estresando a las personas que trabajan. Y no, lo que ocurre bastante frecuentemente, el utilizar técnicas para que puedan adecuarse esas personas a las condiciones laborales que los enferman. Y generar medidas preventivas para evitar que sigan ocurriendo más enfermedades. Cuando esa empresa es capaz de darse cuenta el impacto que puede tener en esa persona, el hecho de cuidarla, de generar un espacio adecuado, si le da alimentación, que sea una alimentación sana, que haya confianza para decir las cosas, que haya un reconocimiento al trabajo que realizan. Esa obligatoriedad no solo es un deber ético, sino que además es una oportunidad para generar un bienestar, pero para generar una mayor rentabilidad para la empresa también. En la era del teletrabajo, 2020, un estudio de People and Partners junto con Boom Search reveló que según los gerentes encuestados, la salud mental de sus colaboradores empeoró en un 53%. Y en 2021, el protocolo psicosocial reveló que alrededor de un 52% de las enfermedades originadas por el trabajo eran de salud mental. El agente de riesgo que generaba enfermedades personales de salud mental fue durante muchos años el liderazgo funcional. Y hoy lo que está estresando a las personas que trabajan en Chile es la sobrecarga laboral. Hoy día la tecnología te permite no parar y eso se traduce también al mundo laboral. Se tiene más o menos que entre un 25 y un 30% de los centros de trabajo presentan un riesgo más alto de lo óptimo. Si uno mira del total de enfermedades profesionales, el 40% fueron mujeres, pero cuando uno mira solamente las de tipo de salud mental, se observa que un 65% son de mujeres. Las mujeres tienen un estatus dentro del trabajo, están asociadas a trabajos más precarios. También se llevan la carga doméstica, que al final hace que las mujeres tengamos una doble jornada de trabajo. Todos reaccionamos de distintas maneras cuando estamos estresados y nos afecta de diversas formas. Pero, ¿cómo es que se manifiesta este problema? La persona puede manifestarlo como una sensación de ansiedad permanente, de estar todo el tiempo hiperalerta, todo el tiempo pensando en que algo le puede pasar. Cuando una persona está estresada, obviamente es una persona que está mucho más desconcentrada, que no tiene capacidad o no tiene energía para aportar sus conocimientos, para trabajar en equipo, no aporta el clima, no aporta la productividad. Liderazgos positivos, ambientes respetuosos y responsables, preocupación por las necesidades de los trabajadores y empatía. Estas son solo algunas de las respuestas a esta problemática, la que resulta vital enfrentar para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y así alcanzar un óptimo funcionamiento de la empresa. Que la inteligencia artificial... Bueno, equipo, dice acá, para eso, a ver, voy a leer por acá que estaban escribiendo. Susana dice que para eso se implementan pausas activas. Claro, claro que sí, hay pausas activas que se pueden implementar. Y hay algo que se está haciendo ahorita en las empresas y es que las pausas activas no están siendo las mismas de siempre. Es decir, no, que el personal pues venga, hacemos el ejercicio de la mano, que la cabecita, que los hombros, no, que los brazos, no. Ya no son las mismas pausas activas. Las empresas están buscando pausas activas donde las personas también puedan relacionarse, donde las personas tengan, ejemplo,
unas pausas activas dinámicas, ¿sí? Que les permita a partir, de ejemplo, de los conocimientos, de las competencias, donde implementan juegos, ¿sí? Donde realizan juegos o competencias, ejemplo, con baile, con bombas, entonces dividen, ejemplo, a los grupos, ¿no? Entonces los llevan a un espacio, los dividen, les dicen, listo, vamos a hacer grupos de dos, ¿sí? Dos grupos, ¿sí? Cada grupo de 8 personas, me estoy inventando, cada grupo de 8 personas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, la primera persona que lleve todos los pimpones que tienen en este balde hasta el otro lado son los ganadores. Y de esa manera están implementando también las pausas activas. ¿Por qué? Porque a raíz, digamos, de estas dinámicas y a raíz del juego, hacen que la persona de una u otra manera libere estrés y no permanezca pues tan cargado, ¿no? Entonces, técnicas como estas se han estado implementando. También juegos deportivos, ¿no? Donde las personas pueden salir a jugar fútbol, básquet, ping-pong. Hay unas empresas que también como incentivo a sus trabajadores, a sus colaboradores por ventas, bueno, pues digamos por cumplimiento de metas, llevan, ejemplo, mesas de ping-pong, ¿no? Entonces les dan unos espacios para que jueguen en las mesas de ping-pong, hay otros que han implementado el tema de juegos, ¿cómo se llama eso? Videojuegos. Han implementado también el tema de videojuegos, ¿no? Donde también pues incentivan a los colaboradores de esta manera. Incentivos dan estrellas y al acumular una cantidad canjean por diferentes cosas. ¿Como cuáles cosas, Susana? Entonces aquí Susana dice que hay algunas empresas que motivan a la gente, ¿no? Entonces les dicen, bueno, si usted cumple con tal meta, entonces se gana una estrellita. O si usted hace tal cosa, se gana una estrellita, ¿no? Y al final de cuentas, canjean. Puede ser ejemplo, no sé, diría yo, Susana, tú me dirás, no sé, sale una hora más antes, ¿sí? Antes de la hora de salida, pues Sí, sale, por ejemplo, no sé, a las 4 de la tarde. ¿Ah? Sí, no, Susana. por lo menos en las estadísticas laborales, para tener uno en cuenta y no perder lo que haya de la semana, la cartelera, por ejemplo. Que se sepa lo que pregunten de la cartelera, le dan estrella. Ok. Así. Él terminó su trabajo y colaboró en algo, en una limpieza, ordenó una estantería, también le dan estrella. En algunas empresas lo dan en plata, en otras lo dan en artefacto, o hay una feria, los empleados comparten y cambian las estrellas. Ok, no, súper chévere. Entonces, cosas como estas mantienen al empleado motivado, pero también le ayudan, ¿no? A ese empleado a liberar un poco de estrés y buscar pues una mejor salud mental. Listo, equipo. Ahora les voy a compartir un programa que está orientado al tema de prevención de salud pública. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Si de pronto tiene algún tema si no escuchan o no ven, me pegan el grito en el cielo y yo vengo y reviso qué pasó. Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar de la prevención en salud, que es uno de los temas que más se pregunta en salud pública y que es más fácil tenerlo bueno. Así que una buena noticia, si es que se aprenden esto, ya van a ganarle un poquito a la salud pública, ¿ya? Empecemos diciendo que las medidas de prevención de salud en general son de 3 tipos: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Ahora, la prevención de tipo primaria, acuérdense que es la que trata de evitar la aparición de una enfermedad, o sea, es actuar antes de que la enfermedad exista, e incluye obviamente todo el manejo de los factores de riesgo de las enfermedades.
Por regla general se divide en 3 tipos de intervenciones: las intervenciones de promoción de la salud, las intervenciones de protección de la salud y las intervenciones de tipo prevención específica, ¿ya? Y como para que esto quede bien claro, la promoción de la salud es enseñarle a la población en general que tenga hábitos de vida saludables, ejemplo, que haga deporte, que coma sano, que no fume, que no consuma ni alcohol ni drogas, etcétera, que se cuide, ¿ya? La medida de protección de la salud, en cambio, es intervenir el ambiente, dígase el tener un sistema de alcantarillado que sea bueno, de recolección de basura que sea bueno, agua potable, que las calles estén bien señalizadas, que sean seguras, etcétera, ¿ya? Y finalmente todas las medidas de prevención específica son las relacionadas con una enfermedad en específico, como ejemplo las vacunas, el fluorar el agua, por ejemplo, como para evitar que salgan caries en los dientes, etcétera, ¿ya? Si no saltas este vídeo, te voy a enviar $100 directamente a tu cuenta bancaria. Y no estoy de broma, lo estoy enviando a todo el mundo que mira este vídeo hasta el final. Pues mira. Ahora, las medidas de prevención secundaria son las que tienen relación con las pruebas de screening, con las pruebas de tamizaje, ¿cierto? Que lo que buscan acá es tener un diagnóstico que sea muy precoz, de manera de lograr un tratamiento oportuno antes de que haya más daño, antes de que sea incurable, por ejemplo, en el caso de un cáncer. Y finalmente, en el caso de las medidas de prevención terciaria, acuérdense que estas son cuando la enfermedad ya está establecida, cuando ya tiene síntomas como incluso, y buscan curar la enfermedad y el evitar que haya más daño, o sea, el evitar que haya recurrencias de la enfermedad, que haya complicaciones de la enfermedad, que deje secuelas, y también incluye la rehabilitación de las secuelas, por si acaso. Ahora, esto es súper importante: mientras yo antes actúe mejor, sale más barato y es más eficaz, en el sentido en que las intervenciones de prevención primaria tienen un impacto mucho mayor y con mucho menos recursos que las de prevención terciaria, por ejemplo. Ahora, algo importantísimo que hay que saber como para poder diferenciarlo, tiene que ver con si es que la enfermedad ya está presente o no en cada una de ellas y si los síntomas ya están presentes o no. Y en el caso de las medidas de prevención primaria, yo actúo antes de que exista la enfermedad y obviamente antes de que existan los síntomas, ¿ya? Así que el paciente está, insisto, totalmente sano. En el caso de la prevención secundaria, en cambio, en este caso ya hay una enfermedad, pero totalmente asintomática, y justamente lo que yo hago es un screening buscando a los pacientes que están con esta enfermedad en las etapas iniciales. Y finalmente, en la prevención terciaria, ¿cierto? Acuérdense que acá el paciente ya tiene síntomas, está enfermo, ¿cierto? Así que lo más probable es que ya él vaya y consulte espontáneamente en el sistema de salud. Ahora, ¿cómo se llama cuando estoy al revés? En el sentido en que no hay enfermedad, pero sí hay síntomas y yo sí creo que estoy enfermo. Bueno, eso se llaman los trastornos somatomorfos, ¿cierto? Y el evitarlos, que son algunas medidas de salud mental, ¿cierto? En ese caso se llaman las medidas de prevención cuaternaria, aunque en estricto rigor son medidas de prevención primaria también, en el sentido en que evitan el desarrollo de una enfermedad mental. Ahora, vamos con algunos ejemplos como para que se puedan como ir eligiendo, en el sentido en que la forma en que se pregunta es esta justamente. Van y me preguntan, por ejemplo, la ley que obliga al uso de una silla en el caso de los niños cuando van en auto, ¿ya? En este caso lo que yo hago es evitar que haya una enfermedad, así que sería una medida de prevención primaria, que quede bien claro. En el caso de la TSH y la fenilcetonuria neonatal, que se mide aquí en Chile por ley en el fondo en todos los recién nacidos, en ese caso sería un screening, así que es una medida de prevención secundaria, ¿ya? En el caso de la vitamina K neonatal, que se le inyecta igualmente a todos los recién nacidos como para evitar la enfermedad de hemorragípara del recién nacido, en ese caso se está evitando una enfermedad antes de que ocurra, ¿cierto? Así que es prevención primaria. En el caso de hacerle un examen de PCR a alguna persona que está totalmente asintomática, pero que es contacto de un paciente COVID, en ese caso, fíjense, no tiene ningún síntoma, porque es solamente un contacto, ¿cierto? Pero ya tendría la enfermedad. Así que, nuevamente, lo que estoy haciendo es un screening y sería una medida de prevención secundaria, ¿ya? Si se fijan, no siempre es tan fácil, pero ayuda mucho el ver si ya está enfermo o no, ¿ya? El darle los corticoides a un paciente con COVID, por regla general se le dan los corticoides cuando ya está en una etapa más grave, ¿cierto? Así que es parte del tratamiento cuando ya hay síntomas, así que es una medida de prevención terciaria.
¿ya? La mascarilla en el caso del COVID-19 obviamente evita que la persona se contagie, así que es prevención primaria. Y en el caso de la mascarilla de la persona que ya está enferma, como para evitar contagiar al resto, también es prevención primaria, en el sentido en que a él no le va a generar ningún beneficio, sino que el beneficio es para otra persona que aún no se ha enfermado. Y finalmente, las medidas de cuarentena en el caso del COVID-19, e insisto, una cuarentena bien hecha. En este caso, nuevamente, se evita que las personas se contagien, así que es una medida de prevención primaria también, ¿ya? Ahora, como esto se pregunta tanto, vamos a ver más todavía, ¿ya? Algunos ya puede estar aburrido con el tema, pero se las tiene que aprender bien, así que sigamos. El enseñar hábitos saludables es de tipo prevención primaria, perdón, y aparte es de tipo promoción de la salud, ¿ya? En el caso de las clases de educación física, exactamente igual, es prevención primaria y también es promoción de la salud, en el sentido en que se le enseña a los niños a mantener un nivel de actividad física que sea bueno. La restricción vehicular, que tiene que ver con la contaminación, ¿cierto? Es una medida de prevención primaria también, y en este caso, como actúa sobre el ambiente, sería de protección de la salud, ¿ya? En el caso de hacerle un antígeno prostático específico y un tacto rectal a los hombres después de los 50 años o después de los 40 años y que vienen con factores de riesgo, en ese caso es una medida de screening, así que obviamente es de prevención secundaria, ¿ya? El hacerle microalbuminuria y IECA a los pacientes con diabetes mellitus 2, acuérdense que la microalbuminuria se usa para el diagnóstico de la nefropatía diabética inicial, así que sería un screening nuevamente, ¿ya? Y sería una medida de prevención secundaria para la microalbuminuria, para la nefropatía, ¿ya? Aunque sería una medida de prevención terciaria si estamos pensando en la diabetes, pero en este caso, si me lo preguntaran en el UNACOM, yo sin dudarlo marcaría que es algo secundaria, porque todavía no hay síntomas, ¿ya? Se preguntó una vez eso, las salas ERA y las salas IRA, que son estas salas que se arman en la campaña de invierno como para enfrentar las enfermedades respiratorias del adulto y las infecciones respiratorias agudas de los niños, que de ahí vienen sus siglas, ¿ya? Y en este caso son personas que ya vienen con la enfermedad y que ya vienen con los síntomas, de hecho vienen con dificultad respiratoria y se los maneja en estas salas con oxígeno, así que obviamente sería una medida de prevención terciaria, ¿ya? Y finalmente el Plan Nacional de Alimentación Complementaria, que son las leches que se le dan a los niños, a las mujeres embarazadas, y el Plan Nacional de Inmunizaciones, que tiene que ver con las vacunas. Ambas son para evitar que haya enfermedades, ¿cierto? Es actuando sobre gente que está sana, así que son medidas de prevención absolutamente primarias, ¿ya? Ahora, esto también se ha preguntado y también es importante, ¿ya? ¿Cómo afectan estas medidas a la incidencia y a la prevalencia de las enfermedades que están buscando evitar, ¿ya? Y esto tiene que quedar bien claro porque de verdad es importante, ¿ya? En el caso de las medidas de prevención de tipo primaria, como lo que hacen es evitar que la enfermedad ocurra, disminuyen la incidencia, ¿ya? O sea, disminuyen los casos nuevos. Y al disminuir los casos nuevos, obviamente va a disminuir los casos totales también que puedan avanzar en el tiempo, así que baja la prevalencia también, afecta las dos cosas, ¿ya? Y las dos las afecta disminuyéndolas. En cambio, en la prevención secundaria y terciaria es totalmente distinto en el sentido en que, acuérdense que en la prevención secundaria yo hago un diagnóstico de una enfermedad que ya existe, así que no estoy evitando la enfermedad, así que la incidencia se mantiene exactamente igual. Y en el caso de la prevención... ¿Te acuerdas de Alcira? Ahorita se está vendiendo 60 millones de pesos al mes solo con Facebook Ads. Es una locura porque hay un montón de empresas. Terciaria ocurre lo mismo, en el sentido en que estoy actuando sobre una enfermedad que ya existe. Así que no afecto la incidencia en ninguna de las dos, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con la prevalencia en estas dos como tipos de intervenciones? La verdad es que uno podría llegar a pensar que bajan en ambas, pero nos quedamos con la duda porque depende mucho de la enfermedad y esto se ha preguntado, así que hay que tenerlo bien claro. Ejemplo, si yo estoy hablando de la sífilis, por ejemplo, en ese caso como es una enfermedad que se puede curar, yo al diagnosticarla oportunamente y tratarla o al tratarla derechamente cuando ya está con síntomas, yo voy a disminuir su prevalencia. Pero en cambio en el VIH, que es una enfermedad que es absolutamente incurable, ya en ese caso lo que yo voy a hacer en cambio es aumentar su prevalencia, en el sentido en que ya nadie se muere de VIH, así que los casos totales, que son los medidos en la prevalencia, ¿cierto?, van aumentando con el tiempo,
¿ya? Así que quede eso bien, bien claro, ¿ya? Repito, entonces, ¿cómo afecta la medida de prevención primaria a la incidencia y a la prevalencia? Ambas la bajan. Y en el caso de la secundaria y terciaria, la incidencia no se ve afectada y la prevalencia va a depender del tipo de enfermedad, ¿ya? Si es una enfermedad que se pueda curar, va a disminuir. Si es una enfermedad que sea incurable, va a aumentar justamente porque no voy a dejar que los pacientes se mueran, ¿ya? Y bueno, eso fue ya un poquito más pesado y Bueno, equipo, entonces, la idea de este programa es poder de una u otra manera formar, ¿no? En este caso sería formar, capacitar a todo el personal, a todos los colaboradores frente a lo que es el tema de prevención de salud pública, ¿no? Entonces, ¿cuáles, pues, digamos, como son esas enfermedades que se pueden adquirir y demás, ¿sí? Y cómo de una u otra manera, pues, se puede hacer para prevenir e identificar, ¿no? También este tipo de enfermedades. Y estos son algunos de los ejemplos de los tipos de programas que desde ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se generan en pro, pues, de cuidar ese bienestar de los trabajadores. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta aquí estos temitas, vamos entonces ya a dar finalizado el día de hoy con este tema y la próxima clase, que ya es nuestra última clase, ¿sí? Que vamos acá. Bueno, la próxima clase ya estaríamos revisando, ¿sí? Lo que son los temas de comités, ¿sí? Entonces vamos a estar mirando cuáles comités hay y cómo de una u otra manera funcionan estos comités y cuáles van a ser esas funciones de los comités dentro de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo, equipo? Entonces, les voy a compartir por este chat y por el grupo la evaluación, ¿sí? Para que la realicen. Recuerden que la evaluación es acerca de los temas del módulo 1 y módulo 2. ¿Listo? Si tienen algún inconveniente para ingresar a la evaluación, por favor, me lo hacen saber. ¿De acuerdo? Permítanme en un momento, ya estoy acá compartiéndoles el link. Denme en un momento, por favor. Entonces, no se les olvide colocar su nombre completo, su número de documento, ¿sí? Su nombre, número de documento, y contestar pues cada una de las preguntas que hay allí. Espérenme, un momento, por favor. Listo. Excelente. Esta evaluación es supremamente sencilla. Tan pronto la respondan, le dan enviar y ya aquí me llega a mí la respuesta de ustedes. Me confirman porfa si ya les llegó el link por este chat. Y vamos ahora al curso, al grupo. Ya lo compartí por el grupo. O sea, aquí les voy a colocar. Ok, evaluación. Listo. Equipo, porfa, me confirma, ¿ya les llegó el link? ¿Alguien aquí con vida? Sí, señora. Gracias. Sí, señora. Sí, señora. Señora. Bueno, señora. equipo, entonces van a realizar muy juiciosos su evaluación, ¿sí?
Y bueno, esta evaluación deben de enviarla antes de las, no mentiras, a más tardar hasta las 5:40, ¿listo? A más tardar 5:40. Es tiempo más que suficiente para que resuelvan su evaluación. Dime. 5:40 de hoy. De hoy, sí. 5:40 de hoy. ¿Listo? Gracias. Equipo, cualquier cosa, estaré atenta al WhatsApp si necesitan algo. Ya, pues no es necesario en este momento que se queden conectados en la sala, ya se pueden retirar de la sala para que pues ya se concentren allá solo en su evaluación y listo. Bueno, equipo, entonces les deseo una feliz tarde, Dios los bendiga y nos vemos el jueves. Amén, gracias. Chao, Bueno, profe, juiciosos gracias. y muy buena No suerte. voy a estudiar todo temprano. Padre, que Dios la bendiga. Gracias igualmente. Gracias, profe. Judith, discúlpame la vida porque no te había leído, qué pena contigo. Sí, yo busqué Celín por un lado, por el otro y nada de eso. Perdón. Y mi A la hija, no, si próxima, no lo... cualquiera que tenga inconvenientes, escriben de una en el grupo, que cualquier persona ahí me avisa. ¿Listo? Y yo, ay, Gracias, Dios, sí, profe. señora. Con Gracias, gusto, profe. Melissa. El jueves, Chao, no pude Judith. asistir, el jueves pasado no pude asistir porque como yo sufro de migrañas, tenía mucho dolor de cabeza, profe. Entiendo. Ah, bueno, profe. nos hablamos. ¿Y revisaste la grabación? Sí, señora.